¿no? Y pues bueno, el hablar de este tema, la verdad es que a mí me ha costado un poquito de trabajo, no ha sido algo tan fácil porque es como abrir un poquito, pues como algo muy personal, ¿no? Como algo muy íntimo. Y yo lo platicaba con mi familia, con mi esposo, y él me decía, pues que todas las cosas bonitas siempre se deben de compartir. Y pues desde hace 3 años me cambió la vida totalmente. Entonces, pues yo, muchos de ustedes pues han estado conmigo en la clínica. Llevo ya más de 14 años en la clínica de síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatría y también en mi consulta privada. Y pues me he dedicado a la atención de personas con síndrome de Down y siempre cuando me decían que cuál era la razón, pues la verdad es que no encontraba algo específico, ¿no? Yo sentía que ese era mi propósito de vida, que había encontrado pues algo que me gustaba, que me apasionaba, pero pues no me había dado cuenta que la vida me estaba preparando para algo más. Y pues bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Les voy a, nada más, si Tere me dejas compartir pantalla, porfis, para poder Sí, ponerles la sí. ¿Puedes presentación. mandar la solicitud, por favor? Sí, ya está. Gracias. Listo. Bueno, ya pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues les voy a hablar un poquito acerca de lo extraordinario del cromosoma 21. Para los que no me conocen, pues como les decía, yo soy médico, me dedico desde hace muchos años a atender a personas con síndrome de Down. Y hace 3 años, pues por azares de la vida, llegó a nosotros una bebé con síndrome de Down que la habían abandonado en el hospital y nos llegó del albergue y pues yo ya tengo 3 hijos biológicos, entonces pues no era que estuviéramos pensando crecer nuestra familia, pero la verdad es que el destino y todo lo que pasó pues nos llevó a que estuviera con nosotros y pues ya cumplimos justo en septiembre, el 13 de septiembre cumplimos 3 años con ella. Y el hecho de que haya llegado a nuestras vidas, pues a mí me cambió mucho la forma en cómo veía a las personas con síndrome de Down. A pesar de que yo creía que ya sabía, porque pues durante esos últimos 10 años me he dedicado a estudiar pues todo del cromosoma 21, pues me faltaba este punto de vista pues que es el más importante, ¿no? El tener un 24/7, el ver pues todas las cosas bonitas, pero también los retos que conlleva el tener un hijo con síndrome de Down. Y pues eso es lo que quiero compartir un poco con ustedes. Y como tal, estos son los temas que vamos a ver. Vamos a hablar un poco acerca de la empatía, de la comunicación, de la cognición, de la percepción, sonrisa y de los hermanos. Entonces, como pueden ver, pues no vamos a hablar tanto de la parte médica. Les quiero hablar, pues yo como doctora, pues me gusta mucho siempre tener como una evidencia científica, ¿no? De lo que yo voy a decir. Además de eso, pues con la experiencia que he tenido a lo largo de estos años con los pacientes y ahora pues desde el punto de vista de mamá. No vamos a hablar tanto pues de esta parte del síndrome de Down, de la condición genética, de las comorbilidades. Ojalá que en un futuro podamos tener otra plática sobre los aspectos médicos. Ahorita no vamos a hablar de eso, les digo, vamos a hablar como de otros aspectos que a mí me han cambiado mucho esta forma de ver el síndrome de Down. Como les decía, vamos a hablar de estos puntos y la unión que tienen tanto en la parte científica como en la parte que vemos del día a día y pues lo que me ha llevado a aprender Celine. Y pues bueno, vamos a empezar con esta parte de lo que nos dice la ciencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de este tono muscular. Todos sabemos que las personas con síndrome de Down tienen un tono muscular mucho más bajito y esto hace que los hitos motores, que las habilidades que ellos tengan a desarrollar, pues son un poquito más lentas, ¿no? Entonces, pues ya lo sabemos, el sostén cefálico, el caminar, lo hacen un poco más lento que el resto de las personas. ¿Pero esto qué tiene que ver con la empatía? Pues miren, esto ha llevado a que muchos científicos, muchos especialistas, y seguramente ustedes lo vivieron cuando nació su bebé, uno de los puntos más importantes pues se enfocaba en la terapia física, en tener que estar haciéndoles ejercicios para favorecer el tono muscular. Y esto pues favorecía el contacto físico y a la vez ayudaba a tener una mayor conexión emocional.
Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerles ejercicios desde muy pequeños, pues nos fomenta mucho la paciencia, la observación, y esto ayuda mucho a esta aceptación, compromiso y conciencia que se tiene con ellos. Les quiero enseñar este estudio. Este estudio se hizo en España hace 2 años, en el cual había 32 familias y los dividieron en dos grupos. En un grupo les dejaron que hicieran masajes específicos y que tuvieran un contacto directo piel con los bebés, y en el otro grupo no les dieron ninguna indicación. Y entonces hicieron unas mediciones y se dieron cuenta que en los bebés que se les aplicaba este masaje, pues tenían un mayor nivel de aceptación los papás, y esto tenía una mejoría significativa a largo plazo. Pero esto entonces todavía a lo mejor no sabemos qué tiene que ver con la empatía, pero miren, les quiero explicar un poquitín acerca de esto. Esta experiencia táctil temprana, este contacto que se tiene piel con piel, nos ayuda a desarrollar una parte del cerebro que se llama cerebro social. El cerebro social nos da una inteligencia ¿Tiene que a lo qué? mejor ustedes la han escuchado, ¿no? Que se llama, SP. me habían silenciado, ¿a qué nos ayuda a tener este cerebro social? A tener alta empatía, a tener una mayor conexión, y esta conexión es como muy genuina, a este desarrollo de amistad y de adaptabilidad, y a que sean como mucho más resilientes, que ustedes seguramente lo han visto con sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el cerebro de las personas con síndrome de Down pues es mucho más pequeño, que hay muchas áreas que son también que tienen un volumen cerebral también mucho más bajo. Sin embargo, a nivel científico, en los últimos años se han hecho algunos estudios y se ha visto que en estas zonas, que es la zona frontoparietal, donde está la parte de enfrente que se comunica con esta otra área, que es la temporal, hay unas neuronas que están más desarrolladas en las personas con síndrome de Down. Yo cuando leía esto, la verdad es que se me hacía impresionante, porque todos los artículos hablan de déficit, que no tiene, que es más pequeño, que pesa menos, que hay menos conexiones, menos neuronas, etcétera. Pero hay una zona específica que no está afectada y que es más, tiene un mayor número de neuronas. Y estas neuronas que se encuentran aquí son las que se conocen como neuronas espejo. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado hablar de estas neuronas, pero también se les conoce como estas neuronas de la empatía, ¿no? Ustedes alguna vez, bueno, les voy a hablar un poquito acerca de estas neuronas y cómo se descubrieron. Un científico que se llama Rizzolatti en Italia estaba haciendo muchos estudios para ver cómo era la respuesta de algunos animales, ¿no? Dentro de ellos ponían a simios y, por ejemplo, los ponían a comer ciertos alimentos y se hacían como ciertas muestras a nivel cerebral y veían cómo algunas áreas del cerebro pues empezaban a trabajar de más. Y dentro de eso, pues ellos iban escribiendo, ¿no? ¿Qué es lo que encontraban? Y una vez él estaba ahí en su laboratorio y este científico empezó a comer y se vio que uno de los monos que se estaban conectados, pues empezaron a tener esa misma respuesta sin haber comido, solo por el hecho de verlos. Entonces, a partir de ahí se empezó a hablar de estas neuronas espejo, que es las que te despiertan sentimientos similares a los que puede estar experimentando otra persona sin que tú estés viviendo pues las mismas cosas, ¿no? Entonces yo siempre les pongo de ejemplo pues, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Que alguien gana o tu equipo de fútbol favorito, o a mí me pasa, ¿no? Cuando veo a los campeones que están en las Olimpiadas y que lloran cuando les dan su medalla, pues a mí también me dan ganas de llorar y me emociono. Igual y ni siquiera sé bien de ese deporte o no conozco ni siquiera ese país o no sé nada de eso, pero es como esa emoción que te genera algo, ¿no? Entonces, estas pues tienen que ver mucho con estas neuronas espejo. Pero también pasa con actos tristes, ¿no? Ustedes vieron a lo mejor estas imágenes que dieron la vuelta al mundo de este niño en África que está acechado por un cuervo, o de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Con la guerra en Ucrania, etcétera. Entonces, todas estas imágenes pues también despiertan pues estas sensaciones de dolor que dices, a lo mejor pues no conozco a estas personas, no sé ni siquiera quiénes son, pero me duele el ver la situación que están viviendo. Entonces, esto tiene que ver mucho con las neuronas espejo. Y es algo que las personas con síndrome de Down tienen muy desarrollado. Yo cuando empecé a leer de esto, la verdad es que se me hacía impresionante y encontraba como mucho sentido a muchas cosas que yo veo en el día a día con los pacientes, ¿no? Que digo, sí, son mucho más empáticos que probablemente otras personas. Y entonces esta es como la explicación científica. ¿Qué es lo que hacen estas neuronas espejo? Pues es lo que nos dicen de esta inteligencia social, ¿no? Que es la capacidad que podemos tener de relacionarlos con los demás y que está basado mucho en la honestidad, de saber
quiénes son y tanto pues poder comprenderlos, ¿no? Saber qué es lo que necesitan. Y esta es una definición que decía Daniel Goldman y decía que esta empatía en los niños normalmente se llega a desarrollar a partir de los 3 años. Sin embargo, en las personas con síndrome de Down suele verse mucho antes. Y pues yo les quiero hablar un poco, ¿no? O sea, cuando a mí en la consulta llegan las mamás y a veces me comparten pues ciertas angustias que pudieran tener y lloran en la consulta, a mí me llama mucho la atención pues el cómo sus hijos, cómo realmente les duele ver esto, ¿no? Veo cómo les limpian las lágrimas, veo cómo se acercan a ellas y yo también atiendo a personas sin síndrome de Down y te das cuenta que a lo mejor el niño sin síndrome de Down voltea a ver y como que pues quién sabe qué le pase a mi mamá porque está llorando, pero yo sigo jugando. Y entonces esto pues tiene mucho que ver, ¿no? Con esta parte. Y a mí la verdad es que me preocupaba como esta situación de esta experiencia táctil, que es lo que les decía. Cuando nosotros tenemos esta experiencia táctil temprana, cuando nosotros tenemos ese contacto piel con nuestros hijos, estas áreas a nivel cerebral se empiezan a desarrollar mucho más. Entonces se empieza a producir mucho más hormonas que tienen que ver con oxitocina, estas hormonas del amor, etcétera, y empieza a disminuir la secreción de cortisol, que es estas hormonas de ansiedad, las que nos mantienen como alertas ante diferentes situaciones. Y esto pues tiene que ver mucho con este contacto piel con piel, ¿no? Entonces es por eso que se fomenta mucho y más cuando nosotros tenemos un diagnóstico que a lo mejor no esperábamos, que rompe las expectativas, este contacto inicial pues va a empezar a generar una mayor conexión. Y les quiero contar un poquito lo que nos pasó a nosotros con Celine. La verdad es que a mí me preocupaba mucho que pues los primeros 5 meses de Celine pues había estado 3 meses en una terapia intensiva y 2 meses en un albergue. Entonces a mí me preocupaba mucho el hecho pues de pensar que esas neuronas pues no se iban a desarrollar o no las iba a tener bien pues porque le habían faltado estos 6 meses iniciales, ¿no? 5 meses y medio. Entonces, cuando llegó Celine con nosotros, ella a la hora de dormir se agarraba la naricita y se la sobaba para dormirse. Entonces yo le decía a mi esposo, es que yo quiero que ella sepa, pues que hay alguien que lo puede hacer por ella, ¿no? Que yo le puedo sobar la nariz, que ella, pues yo quería de verdad que durmiera pegada a nosotros, que sintiera, pues que había alguien que podía cuidarla, que le pudiera dar una mayor seguridad. Y pues empezamos a hacerlo así. Cuando se dormía con nosotros, etcétera. Les digo, y ahora me da mucha risa porque ya no sabemos cómo quitarlo, ya no sabemos qué hacer porque no se duerme si no le sobas la nariz. Entonces, pues ya vamos a pedir una mano en Temu para que le esté sobando porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero les digo, esto fue algo que lo vemos mucho y que afortunadamente pues vemos que ha desarrollado muchas habilidades Celine y que tienen mucha relación con esto, ¿no? Con la empatía, el cómo se preocupa, el cómo si sus hermanos están peleando, llorando, etcétera, pues ella le angustia el verlos de esa forma, va, se acerca, abraza y yo creo que ustedes lo han vivido y lo viven día con día, ¿no? Entonces, que es algo de verdad súper bonito y que me platicaba una mamá que tuvieron unas competencias de los camps cuando hacen estos juegos de olimpiadas, ¿no? De deporte. Entonces me decía una mamá que su hijo participó en atletismo y me decía, doctora, me dijo, y fue súper chistoso, dice, porque quedó en octavo lugar de 9 niños. Y cuando llegó, dice, estaba emocionadísimo y gritaba y cuando le dieron pues la medalla, él alzaba los brazos y todo. Entonces me dice la mamá que ella pensó pues que su hijo no se había dado cuenta pues que había perdido, ¿no? Y que se acercó y que le dijo, oye Pablo, ¿te diste cuenta que quedaste en octavo lugar? Sí, mamá. ¿Y por qué estás tan emocionado? Le dijo, pues porque mis amigos quedaron en primer lugar. Entonces, justo eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, pues es más una sensación como de envidia, de impotencia, de por qué el otro ganó, entonces sentirte mal, y ellos de verdad que se alegran por los logros de los demás. Nosotros, a lo mejor ustedes han ido a la misa que hacemos, entonces es súper chistoso porque cuando pasan a leer las lecturas también se emocionan muchísimo, ¿no? Y se aplauden cuando terminan de leer la lectura. Entonces, este compañerismo y esta competencia sana que suelen tener y que no está basada, pues la verdad es que es algo también que deberíamos de aprender muchos de nosotros. Y les quiero poner este video que a mí me gusta mucho, que a lo mejor ustedes ya lo vieron, que es la imagen de un Vía Crucis a donde va Jesús y el niño que va ahí de verde pues lo va acompañando y vean cómo se enoja con los soldados romanos cuando le están haciendo daño. Entonces realmente él siente pues lo que está viviendo este actor, ¿no? En esta escenificación. Entonces déjenme poner.
Entonces, pues bueno, eso creo que ejemplifica mucho lo que estamos platicando ahorita. Entonces, ya vimos cómo esta parte de empatía, que es una de las herramientas pues fuertes que suelen tener las personas con síndrome de Down. Ahora hablaremos un poquito del lenguaje y aquí pues la buenaza es Tere, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Pues que suelen tener mucha dificultad para la expresión oral. Suelen utilizar frases más cortas, poco estructuradas, puede haber cierto déficit en la morfosintaxis, en lo que ellos quieren decir, en cómo lo dicen, problemas en la articulación de algunos fonemas, la R, la G, la J, la S, la C, suelen costarles un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto ya lo sabemos. Pero ¿qué parte positiva encontramos? Pues tenemos que tienen una comprensión muy buena, entienden perfecto, tienen una capacidad de atención conjunta también muy buena. Su vocabulario diferenciado también suele ser bueno y los gestos también se consideran como una fortaleza en el perfil lingüístico. Entonces, hay cosas también muy buenas y que tenemos que empezar a trabajar para que se desarrollen mejor. Este es un estudio que se hizo en Portugal y hablaba como de estos predictores del lenguaje, ¿no? ¿Qué nos hacía pensar? Pues que podrían mejorar en esta parte. Y aquí algo también bien importante es que muchas veces como profesionales nosotros pareciera que damos por hecho de que un niño no va a hablar o un niño no va a hacer cosas. Entonces, muchas veces se tiene en cuenta que esta adquisición del lenguaje tiene que ser en los primeros años de vida. Y en este artículo hablaba sobre los hasta los 13 años que se puede ir, ¿no? Y que hay muchas formas en las cuales uno se puede comunicar. No solo es la parte oral, ¿no? Entonces, creo que en eso pues Tere trabaja mucho con sus hijos pues para empezar a desarrollar esas herramientas que les permitan el estar en contacto, ¿no? Con el resto de las personas y que no solo sea como un lenguaje interno que a veces me dicen los papás, pues que tenemos la lengua de Mateo, la lengua de no sé qué, porque ya entendemos ciertas cosas con que solo haga unos ruidos, ¿no? Entonces, esta intención comunicativa, cómo tenemos que desarrollarla, entonces es muy importante y también ver como estos puntos fuertes que ellos tienen para poder hacerlo. Y algo que a mí me duele mucho cuando yo lo veo en la consulta es que muchos papás dan por hecho que sus hijos no entienden. Y a veces yo escucho cada cosa que dicen que yo digo, es que no es posible que tú estés como quitándole valor a tu hijo pensando que él no puede, ¿no? Entonces, esta frase a mí me gustó mucho, o sea, de te hablo porque sé que me escuchas, te hablo porque sé que me entiendes, te hablo porque la palabra es amor y el amor siempre va a ser conexión. Entonces, todos estos como periodos blancos que solemos tener, a veces me dicen los papás, pues es que no, doctora, pues como que ni me hace caso, o para qué le digo, o para qué le explico. Entonces, creo que cuando nosotros estamos conscientes de esa capacidad de recepción que tienen, pues podríamos como explotarla más, ¿no? Nosotros, les digo esto, lo veo mucho en la consulta, o sea, a veces las mamás cómo se refieren a sus hijos de que, ay, no, es bien flojo, es bien esto, es bien el otro. Entonces digo, oye, está aquí enfrente, ¿a ti te gustaría que se refirieran así de ti? O sea, pues creo que a nadie, ¿no? Y les quiero contar también la experiencia con Celine. Cuando Celine llegó con nosotros, pues no emitía ni un solo ruido. De verdad, no escuchamos su llanto hasta después de 2 semanas. O sea, solo abría sus ojitos y nos veía y nos veía. Entonces, a mí me preocupaba mucho. Yo tenía como una sospecha de que pudiera tener trastorno de espectro autista por esta falta de conexión que solía tener. Y la verdad es que fue como bien difícil al principio. Y algo que nos decían Tere y también cuando la valoraron en el hospital, nos decían es que, ¿sabes qué? Que yo, pues sabiendo esto, pues yo les decía a sus hermanos, háblenle todo el tiempo, tenemos que hablarle, tiene que escuchar, tiene que estar estimulada. O sea, mucho tiempo estuvo en una terapia intensiva, entonces tenemos que hacerlo. Entonces, imagínense con tantos hijos que tengo, pues todo el tiempo le hablaban, le hablaban, le hablaban. Entonces llegó un momento en que me dijeron, ¿sabes cuál es el problema? Que tu hija no ha tenido oportunidad ni siquiera de escuchar su voz. Entonces aquí ya nos estábamos yendo al extremo, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar un equilibrio. Entonces lo que empezamos a hacer con mis hijos es que a la hora de la comida, pues empezábamos a tener silencios para que ella se diera cuenta que también podía emitir ruidos, ¿no? Entonces, y así fue, y de verdad que fue sorprendente cuando ella empezó, que decía, ¿y ahora por qué no hablan estos salvajes que todo el tiempo están hablando? Entonces, cuando empezaba a emitir ruidos, pues era como darle por hecho de que está hablando y que le estamos entendiendo. Entonces, eso fue también algo como muy bonito dentro de los avances que fuimos como descubriendo con Celine. Entonces, eso les digo es buscar un equilibrio en esta parte, ¿no? O sea, tampoco saturarlos con tanta información, tenemos que ver qué es lo que les gusta, cómo tenemos que hacerlo y siempre dar por hecho que nos entienden. Les voy a poner también este video que a mí me gusta mucho. Disculpe. Ay, ¿dónde está el vino? Vino, glo, 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 glo.
Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Entonces, justamente esto pasa, ¿no? O sea, y a lo mejor ustedes lo han vivido. Muchas personas, si por el simple hecho de ver una carita de una persona con síndrome de Down, pues dan por hecho muchas cosas. O sea, como que estos prejuicios tenemos que irlos quitando, ¿no? Entonces, y que de verdad nos pueden sorprender. Pues ahora hablando de la parte de la cognición, como habíamos dicho, pues el 100% de las personas con síndrome de Down tendrá discapacidad intelectual. Y aquí tiene que ver mucho con estas estructuras cerebrales a nivel neuronal, a nivel de las espinas dendríticas, de todos estos transmisores que son como el aceite que permite que haya una comunicación entre las neuronas. Sabemos pues que existe ciertas deficiencias. Sin embargo, también tenemos muchos puntos fuertes en la parte de la cognición y aprendizaje. Uno de ellos es esta memoria visoespacial. O sea, de verdad son muy buenos. O sea, hay papás que me dicen, doctora, es que a veces yo juego para irme por otra calle para llegar a la casa y de inmediato se da cuenta que ahí no es. O también en esta parte visoespacial, pues muchos niños son muy ordenados, ¿no? Que me dicen, es que en su recámara, si tú le mueves la alcancía que la dejó del lado derecho, junto a la lámpara, etcétera, entonces se dan cuenta y se enojan y otra vez los vuelven a acomodar. Entonces, porque esto les ayuda a tener como mucha estructura a nivel mental. Entonces, es uno de los puntos fuertes que tenemos también que ayudar a desarrollar más. A nivel del aprendizaje, también estas asociaciones que pueden hacer y que desde niños chiquitos que me decían los papás es que tocan la puerta y ya saben que alguien tiene que estar atrás, entonces ya voltean a ver, entonces como esta asociación que suelen hacer, también esta parte emocional que tienen el aprendizaje que es muy bueno y que suelen aprender mucho por repetición. En muchas personas, y a veces lo veo, ¿no? Que me dicen los papás, es que doctora, ya estaba leyendo, pero salimos de vacaciones y dejó de leer. O ya se sabía los colores, pero pues estuvimos en fuera, entonces, debemos de estar también como muy conscientes, tener en mente que la repetición pues es la clave para la consolidación del aprendizaje en ellos. Y aquí se requiere mucha paciencia y mucha tolerancia. ¿Por qué? Porque se pueden olvidar las cosas fácilmente. Entonces, para que se consoliden se requiere mucho, mucho tiempo, pero lo pueden hacer y lo pueden hacer bastante bien. Les voy a contar de estos estudios que se han hecho y que tienen mucha relación con el ambiente del aprendizaje. Entonces, siempre tiene que ir acompañado de placer, de disfrutar, que ellos realmente lo sientan como un juego. Este aprendizaje lúdico, pues es esencial para que ellos quieran participar y se sientan motivados para hacerlo. Entonces, muchas veces con los métodos tradicionales de las escuelas, pues nada más no vemos avances, pues porque no es lo ideal para ellos y para su forma de aprendizaje, ¿no? Y eso a veces hemos tenido reuniones con diferentes escuelas, con los pacientes o los papás no lo transmiten, ¿no? O sea, de que pues es que se sale a veces del salón, no tienen que ir por él, digo, porque también el movimiento es lo que va a ayudar al aprendizaje. Entonces, estas escuelas donde tienen que estar 6 horas sentados en una banca sin moverse, copiando de pizarrón, pues no es lo ideal, no le va a encontrar lo placentero y entonces muchas veces empiezan a excluir ellos mismos, pues de sus compañeros, pues porque no pueden seguir ese ritmo en el cual no ven una motivación. Entonces, sí es muy importante el buscar cuáles son las formas en las cuales tu hijo puede aprender mucho mejor. Y estos son algunos estudios que se han hecho que son como basados mucho en videojuegos, en realidad virtual y en el uso de pictogramas para mejorar el aprendizaje. Como habíamos dicho, a nivel visoespacial, ellos tienen un mayor desarrollo y eso lo vemos mucho. A veces me dicen los papás, doctor, es que yo les digo las cosas y no me hace caso. Y cuando les digo, ¿y por qué no se las modelas? ¿Por qué no le dices lo que quieres hacer, pero tú haciéndolo? Así va a ser mucho más sencillo. Y sí, ustedes se han dado cuenta y ellos son grandes imitadores, ¿no? Hoy justo en la consulta me dice un papá, doctora, es que el abuelito usa bastón y mi hijo apenas tiene año, 2 meses y ya también empieza a cojear como el abuelito, apenas empezó, ¿no? A caminar. Entonces, pues sí, son grandes imitadores por esa capacidad visual que tienen para aprender. Entonces, pues tenemos que hacer uso de todas estas herramientas. Les digo, los pictogramas, etcétera, que ya veremos un poquitín más adelante. ¿Y qué otras formas tenemos para aprender? Dentro de las otras formas, pues está la música. Es algo de verdad súper importante. Cuando nosotros ponemos canciones, vamos a poner ritmo, entonación y pausas naturales que les van a ayudar mucho para el lenguaje y para la pronunciación.
también nos va a ayudar para esta como imitación de ciertos sonidos, de ciertas palabras. Y hay papás que me dicen, es que no habla tanto, pero cuando ponemos las canciones de Luli Pampín o cuando ponemos las canciones de Plin Plin, sí se la sabe, doctora, esta empieza a decir palabras. Entonces, justo porque la forma en cómo entra este aprendizaje melódico es lo que ayuda mucho más. Entonces, nos puede ayudar para aprender un montón de cosas, ¿no? Colores, letras, partes del cuerpo, animales, cantando. Entonces, no sé si ustedes han visto, pero a mí en YouTube, mi Sisa, a mí me encanta porque justo ella es pedagoga y es licenciada también en comunicación humana, entonces habla mucho de esto, ¿no? De cómo tenemos que enseñarles cantando, cantando. Entonces, eso pues ustedes lo pueden favorecer. Y además, suelen ser muy musicales, ¿no? Las personas con síndrome de Down. Les quiero presentar este artículo que también se publicó en este año y que habla mucho pues de la importancia de la música y el ritmo para el aprendizaje como una herramienta para aprendizaje en pacientes que pudieran tener cierta discapacidad cognitiva. Entonces, las personas con síndrome de Down suelen tener una superioridad rítmica innata y eso de verdad que yo lo veía y desde hace muchos años yo lo platicaba con los residentes y les decía, ¿por qué serán tan musicales? O sea, el cromosoma 21 seguramente tiene algo que ver con esta capacidad que tienen, ¿no? O sea, de que la música los tranquiliza, la música los hace sacar pues lo mejor de ellos y hay estudios también es en los cuales se ha visto, sabemos por ejemplo que el Alzheimer es un poco más frecuente en las personas con síndrome de Down y se ha visto no solo el escuchar la música, también el bailarla, pues les ayuda mucho con estos ejercicios repetitivos para mejorar esta plasticidad cerebral. Entonces yo lo veía, ¿no? O sea, cuando tenemos ciertos eventos, etcétera, que aquí les voy a poner algunos videos que nosotros hacemos cada año, Talento Down, este año lo hicimos en grande, lo hicimos en un mirador, entonces quiero que vean estos jóvenes cómo bailan. Pues vean, ¿no? Que, o sea, su capacidad de memorizar los pasos, la ejecución, la coordinación. Entonces, todo esto, pues les ayuda muchísimo, ¿no? O sea, aquí les pongo otro video de otro jovenazo. Pues vean, aprenderse como toda esa secuencia. Entonces, les digo, hay muchas formas de aprender, ¿no? Entonces, y también la música, pues nos hace cambiar mucho toda esta parte. Ustedes seguramente les ha pasado, si tienes un mal día, si vas todo estresado y sale tu canción favorita, pues cómo realmente te cambia, ¿no? O sea, totalmente todo esto. Y sí, se ha demostrado ya científicamente, pues todas las poderes que suele tener la música. Entonces, a nivel de lo que es la percepción social e individual, entonces ya vimos ahorita algunos aspectos de cognición, de lenguaje, de empatía. Ahora vamos a ver esta parte de la percepción social. Yo, como les decía, a veces cuando platico con personas no médicas y les digo que me dedico a la atención de niños con síndrome de Down, casi siempre escucho estas palabras, ¿no? Ay, son tiernos, o tienen muchos problemas en la conducta, o son agresivos, o son extrovertidos, o son muy sociables. Entonces, todo eso, les digo, pues es como encasillarlos, ¿no? Y no, o sea, siempre les digo, no, son súper diferentes. No he encontrado una sola persona con síndrome de Down que sea igual a otra. Sin embargo, pues esta percepción social muchas veces pues afecta, ¿no? Porque crea ciertas actitudes negativas y aquí les pongo este artículo que se hizo aquí en San Luis Potosí, en México, y que se hacían como ciertas entrevistas a personas, a ciudadanos, en los cuales se les preguntaba si les desagradaría trabajar con una persona con síndrome de Down o compartir algún lugar para tiempo de ocio, cine, algún parque, etcétera. Y la verdad es que todavía es bastante triste lo que ellos responden, ¿no? O sea, casi siempre son como respuestas negativas de que sí preferiría o que sí le incomodaría si una persona con síndrome de Down se les acercaba o que no participarían en un viaje que estuviera organizado solo con personas con síndrome de Down. Entonces, todo eso, pues tenemos que ir cambiando esa percepción social negativa que suelen tener muchas personas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de nuestra autopercepción? ¿Qué concepto tenemos de nosotros? Quiero que ahorita ustedes se pongan a pensar así como en dos cosas de ustedes, ¿no? O sea, si te dicen, ¿cómo eres? ¿Cómo responderías con dos palabras? Entonces, muchas veces el concepto que nosotros tenemos solemos ser como muy estrictos
o nos juzgamos mucho, ¿no? Entonces, o decimos algo bonito, pero siempre acompañado de algo feo, ¿no? Así de que, ay, soy muy agradecida, pero también soy impuntual, o soy esto. Entonces, casi siempre, pues estos conceptos suelen ir más enfocados en un aspecto o en un panorama mucho más adverso con nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en las personas con síndrome de Down? Cuando se les pregunta a ellos el cómo son, ¿no? O sea, cómo es su autopercepción. Este es un estudio que se hizo con 284 personas con síndrome de Down y el 99% de las personas contestaron que ellos se sentían felices con su vida, que se agradaban y que les gustaba mucho su apariencia. Entonces, es algo súper bonito, ¿no? Cuando a veces alguien te dice, ay, qué bonito está tu cabello, casi siempre encontramos, ay, pero se me esponja mucho, ay, pero no sé qué, como que no aceptamos esos piropos y a ellos sí, ¿no? Y yo lo veo en la consulta, ¿no? O sea, cuando llegan súper arreglados y que les digo, wow, ¿a dónde vas a ir, Carla? Venme, guapo. Entonces, eso es algo como bien bonito y que suele pasar como en las primeras etapas, ¿no? De este autoconcepto que suelen tener las personas con síndrome de Down, que suele ser muy positivo, a pesar de ese prejuicio que pueda tener el resto de la sociedad. Pero ¿qué pasa en etapas posteriores? ¿Qué pasa con los adultos o con los adolescentes ya mayores? Pues bueno, este es otro estudio que hablaba sobre la ansiedad y depresión que podían tener las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual cuando ya eran mayores. Se hizo una revisión de 26 estudios y se encontró que muchos de ellos, ya cuando llegan a una etapa adulta, suelen tener una autoestima más bajo, suelen tener mayor retraimiento social y participan menos en las actividades grupales. Y es algo que a mí de verdad que me preocupa mucho, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se da ese brinco de las personas que suelen tener un autoconcepto y que suelen ser muy felices y muy seguras a pasar a esto, ¿no? A este retraimiento social. Entonces, mucho esto va de la mano con la inclusión y más que nada con la inclusión escolar. La verdad es que ahí este ha sido como un gran tema para mí, que me ha cambiado desde la llegada de Celine porque obviamente yo siempre he luchado y inclusión y tienen que estar en escuelas regulares y tienen que ir con personas sin síndrome de Down y tienen que aprender y demás. Y eso es como algo que se ha visto mucho desde los 80 cuando se empezó con todo este movimiento de revolución y de inclusión, ya no como una oportunidad, sino como un derecho. Esto también ha tenido sus puntos malos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas con síndrome de Down empiezan ya en etapas posteriores, de escuela secundaria o a niveles mucho más altos, pues tenemos que ser muy realistas y va a haber siempre una desventaja con el resto de las personas de su aula, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces pues los empiezan a hacer a un lado, ¿no? Ya no los invitan a las mismas fiestas, cuando ya empiezan con esta parte de noviazgo, etcétera, pues a lo mejor no van a tener las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros y esto va a afectar mucho su autoestima. Entonces aquí tenemos que hablar mucho de estos grupos de pertenencia y también tenemos que hablar de su identidad, tenemos que hablar con ellos acerca de su condición. Ellos deben saber que tienen síndrome de Down y que esto no lo utilicen como un pretexto, como un estandarte, es una característica más que a lo mejor les va a ayudar a entender el por qué en algunas cosas pueden tener ciertas limitaciones. A mí apenas tuve en la consulta una mamá que entró antes, ella al consultorio y me decía, doctora, ahorita vamos a entrar, pero no vaya a decir que tiene síndrome de Down mi hijo. Pues yo dije, ¿cómo? O sea, a mí sí me llamó mucho la atención que la mamá me pidiera eso. Y entraron a la consulta, entra ya un adolescente y la mamá, y ya empecé a revisarlo y todo eso, y por alguna razón yo dije, es que es muy frecuente que las personas con síndrome de Down, y el niño pegaba en la mesa y me decía, no Down, no Down. Y me decía la mamá, ay, es que ya le dije, doctora, se molesta que le digan que tiene síndrome de Down. Entonces, es algo de verdad que preocupa, ¿no? Porque muchas veces, pues, si él no se acepta como es, pues va a ser muy difícil que el resto de los compañeros los acepten. Entonces, en eso creo que sí tenemos que trabajar en estas actividades grupales que tienen que desarrollar con los suyos, tienen que tener estos grupos en donde se sientan con igualdad, en donde digan, ¿sabes qué? A todos los que estamos aquí, sí, no se nos dificulta un poquito hablar, pero tenemos otras herramientas, o nos encanta bailar, o nos encanta hacer esto. Entonces, creo que es algo que debemos de seguir luchando por la inclusión, pero nunca olvidarnos de su identidad. Entonces, estos grupos que se hacen con unidos o con ya adolescentes, donde se van al cine, a donde se van a diferentes lugares, les ayuda muchísimo, les eleva mucho su autoestima el poder encontrar su tribu, el sentirse pertenecientes a un grupo y no a nada más agregados. Entonces, creo que es eso más los que tenemos hijos chiquitos que no debemos olvidar y que debemos de trabajar desde etapas muy tempranas.
Y creo que pues lo hace mucho Tere, ¿no? O sea, con Ido cuando tienen estas reuniones con el resto de los niños, de verdad que es súper importante porque muchas veces en esa etapa o en etapas de niños menores de 10 años es muy escaso el contacto que llegan a tener con otras personas con síndrome de Down. Entonces es algo que debemos de fomentar. Les voy a poner este video que a mí también me gustó mucho, que lo sacó Adidas también justo en esta campaña, ¿no? Para que puedan verlo. 'Cause as kids are very so anyone who looks like me in mainstream sports. And now we're chasing that. 321 signifies the chromosome that causes Down syndrome. So Adidas is creating a number to represent the Down syndrome community. Now, just like every other sport, running has an iconic number. Adidas is calling on every major marathon to hold bib 321 for an athlete with Down syndrome so that more athletes will see themselves represented in mainstream sport. Esto es algo de verdad súper bonito. Esto le hizo una campaña Adidas en donde todos los maratones siempre tenía que haber representación 321 de personas con síndrome de Down. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la sonrisa. La verdad es que a mí también era algo que me llamaba mucho la atención y lo veía mucho, por ejemplo, en el tercer piso del hospital. Tenemos el piso de oncología y pues a veces hay niños que tienen leucemia y que están ahí hospitalizados. Y de verdad que es totalmente diferente ver a un niño con su carita triste a un niño que está sonriendo. Y siempre nuestros niños con síndrome de Down son los más resilientes, ¿no? Los que siempre están sonriendo. ¿Qué pasa si está con su quimio y están peloncitos, pero te alzan el dedito y están felices? Entonces, esta sonrisa, ¿por qué o por qué es así? Entonces, les quiero hablar un poquito de eso. Hay diferentes tipos de sonrisa. Hay una sonrisa de recompensa cuando tú logras algo y te ríes. Hay una sonrisa de afiliación, que es cuando pues volteas a ver y llegó tu amiga y se sonríen cuando están, o sea, como de esta parte de conexión que llegan a tener. Y otro tipo de sonrisa que se llama sonrisa de dominancia, que es, por ejemplo, cuando tu jefe te pide algo y te haces una sonrisa como de lo tienes que hacer. Entonces, son como los diferentes tipos de sonrisa. Entonces, este es un estudio que les quiero hablar un poquito acerca de lo que se hizo y cómo se evaluaba la sonrisa. Pero antes quiero hablarles un poco de estas cifras, ¿no? Un adulto promedio sonríe 20 veces al día. Un adulto que se considera feliz sonríe de 30 a 50 veces al día. Un niño sonríe aproximadamente 400 veces al día, pero las personas con síndrome de Down suelen sonreír más de 500 veces al día. Y muchas veces es una sonrisa que muchas personas dirían sin sentido. Hay papás que me dicen, ay doctora, pues a veces de la nada se ríe. Entonces les digo, pues es que justo eso es lo que te pasaría a ti y a mí, pero a veces nos da pena, ¿no? Si tú te acuerdas de algo que te causó gracia o algo bonito o algo divertido, pues te dan ganas de reírte, pero a veces como esta parte ya como de cómo me van a ver, voy a parecer loco si yo me río, pues no lo hacemos, ¿no? Esta inhibición que a veces nosotros tenemos o esta introversión, pero en ellos no, en ellos suelen sonreír y lo hacen de manera como muy espontánea, ¿no? Entonces, esta sonrisa, les digo, este estudio que les comentaba, se hizo para ver estas características de la sonrisa y también este otro estudio se hablaba como de esta sonrisa de la primera interacción que suelen tener las mamás con los hijos con y sin síndrome de Down. Entonces un estudio también súper bonito en el cual hablaban que la sonrisa social en niños sin síndrome de Down suele ser a los 3 meses y en los niños con síndrome de Down suele ser antes, ¿no? Hay papás que me dicen, sí doctora, ya sonríe y está súper chiquitito el bebé y que tiene que ver también mucho con esta conexión, ¿no? Entonces, este estudio se hizo en la Universidad de Kansas, en el cual tuvieron a más de 170 participantes entre 18 y 25 años. Y lo que hacían era colocar diferentes electrodos para ver como todas estas musculaturas y se le hacían pruebas de resonancia magnética y se les colocaba, pues en este caso fue como una batelenguas o una pluma en diferentes posiciones. Entonces, en esta, que es la primera, que esta es como la, ay, perdón, en esta que es como una nada más la apertura de la boca, que no se genera ninguna contracción muscular, en la otra que es una apertura media de la boca y en la otra como si hiciéramos una sonrisa por la forma en cómo se coloca la pluma.
Y a estas personas que participaron en este estudio, mientras tenían esta pluma a nivel de la boca, se les ponía a hacer ciertas actividades complejas. Y dentro de las actividades, no sé si ustedes alguna vez han jugado este juego de operando, que es como que tienes que llevar así como con una pluma y si tocas algo que no debe ser, suena algo. Entonces, lo mismo se les hizo a los pacientes, pero con un reloj para llevar un cronómetro y que esto les generara más presión. Entonces, de este estudio, pues se dieron cuenta que los que tenían el grupo control de la expresión neutral tenían una menor secreción de estas hormonas como la oxitocina y tenían una mayor producción de cortisol. Y esto pues afectaba mucho en todos estos procesos cognitivos que ellos tenían que desarrollar. Y se vio que los que tenían la sonrisa de Duchenne pues tenían una adecuada respuesta y cómo cambiaba totalmente pues la forma en cómo ellos desarrollaban la prueba, les iba mucho mejor, la terminaban mucho más rápido, tenían menos margen de error. Entonces, pues realmente la sonrisa tiene un montón de poderes, ¿no? O sea, aquí les pongo como estas razones: mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, te hace mucho más accesible, más confiable. Entonces, aumenta la creatividad, incrementa la productividad, fortalece el organismo, que también se han hecho estudios en los cuales se ha visto que el sistema inmunológico mejora en las personas que suelen sonreír mucho más. Y pues es algo muy contagioso, ¿no? A veces ha pasado que ves a alguien reírse y ni lo conoces y te dan ganas de reírse también nada más de la forma en cómo se están carcajeando. Entonces, pues bueno, la sonrisa es súper importante y es otra de las cosas que tenemos que aprender de ellos, porque si sonríen más de 500 veces al día, pues los adultos nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Con menos de 40 veces al día. Entonces, pues hay muchas razones por las cuales debemos sonreír. Aquí les pongo a muchos niños, para los que no conocen a Celine, es ella, la de en medio, y pues a todas estas personas con síndrome de Down sonriendo. Y ahora quiero hablarles desde de los hermanos. Y la verdad es que es uno de los temas que a mí más nos ha costado en esta nueva etapa. Y pues yo en el hospital desde hace 8 años, todos los veranos hacemos talleres para hermanos. Y los empezamos a hacer justo porque nos dábamos cuenta pues que eran como los olvidados. Muchas veces nosotros como papás y como un instinto mamífero solemos pues estar con quien tiene una mayor necesidad. Y eso no lo hacemos ni porque querramos más, ni porque tengamos un favoritismo, sino porque es una necesidad humana de protección que nosotros tenemos contra quien consideramos que pudiera ser un poco más débil. Y esto suele pasar mucho con las personas con algún tipo de discapacidad. Y en nuestro caso, pues se despierta como un instinto de protección cuando llega con nosotros un bebé con síndrome de Down. Y pareciera que cuando esto pasa, como que blindamos al hermano, como que el hermano se tiene que hacer el fuerte, el que no se enferma, el que no se puede quejar, el que tiene que ayudar y tiene que colaborar, pues para que el hermano con síndrome de Down pueda estar mucho mejor. Y esta fue la razón por la cual empezamos con estos talleres y yo de verdad que cada año que lo hacemos, a mí se me parte el corazón de escuchar pues todo lo que nos comentan los hermanos y que muchas veces nosotros como adultos pues lo pasamos, ¿no? Decimos, ah, no, se le va a pasar o nada más un celos de hermano o nada, pero no tenemos como esta conciencia de cómo pueden pues ellos herirse e ir creciendo pues con esta sensación de abandono que a veces pudiera ser mínima, pero que a veces estos cambios chiquitos pues pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Y les pongo de ejemplo apenas ellos hacen una carta cuando van los hermanos, los dividimos en grupos de 5 a 12 años y de 12 a 18 años. Y ellos hacen cartas anónimas que nosotros todas las transcribimos y se las entregamos a los papás al cierre. Y leyendo las cartas, poníamos qué te gusta que hagan tus papás y qué no te gusta. Entonces, una niña de 6 años puso, a mi hermano siempre le pelan las uvas. Entonces eso a mí me llamó la atención y yo dije, ¿cómo? Entonces le pregunté, le dije, oye, ¿por qué pusiste eso? Y me dijo, sí, es que a mi hermano siempre le pelan las uvas para que no se vaya a atragantar. Le dije, ¿y por qué te molesta? Me dijo, porque a mí no, eso quiere decir que no les importa si yo me atraganto. Entonces imagínense, o sea, como una niña de 6 añitos pues está razonando y está teniendo eso en su mente, ¿no? O sea, de verdad que es bien triste a veces, ¿no? O sea, otros, los niños más grandes nos decían, es que doctora, yo he contado cuánto dura el abrazo que le dan a mi hermana y el abrazo que me dan a mí y siempre dura menos. O a pesar de que hagamos lo mismo, siempre le aplauden más a mi hermano. O cositas, les digo que a veces son mínimas y que debemos de, pues, de estar muy atentos a todo eso, ¿no? O sea, un hermano, pues, tiene que ser un compañero de travesuras, un confidente, un cómplice que te acompañe y nunca el responsable, porque muchas veces pareciera que los hermanos se convierten en la mamá o en el papá chiquito
y eso no lo podemos hacer y no le podemos dar una responsabilidad de que cuando nosotros no estemos, pues tú te vas a hacer cargo de tu hermano. Eso no se vale, o sea, tienen que y tenemos que verlos como compañeros de camino, que en algún momento esos caminos a lo mejor se separarán y que nada más son acompañantes en ese momento. Entonces, les digo, y es algo bien difícil, ¿no? O sea, porque yo a pesar de pues dar los talleres, de estar muy metida en eso, pues justo cuando llegó Celine, pues nos pasó, ¿no? O sea, y pues en nuestro caso, pues mis hijos no tuvieron esos 9 meses de embarazo que te preparan para cuando eres hermano mayor. Entonces fue algo como muy rápido y que justamente con mi hijo el más chiquito, pues nos costó y nos está costando un poco de trabajo, pues porque lo quitaron de ser el hermano menor, ¿no? Y tuvimos que buscar apoyo psicológico, etcétera. Y nos decía la psicóloga que los hermanos, cuando tienen un hermano con síndrome de Down, cuando están chiquitos, lo ven como una gran ventaja, el síndrome de Down que tienen sus hermanitos. Y es algo que a lo mejor si fuera otro niño sin síndrome de Down, pues sería como esa envidia o esa competencia normal cuando te conviertes en el hermano mayor, pero que ellos nunca van a poder tener ese cromosoma adicional, entonces eso los hace sentir en desventaja y que probablemente cuando crezcan, pues se van a dar cuenta de que no es así, pero mientras esa capacidad que tienen ellos de pues de procesar las cosas, pues los lleva a tener como esa sensación de competencia contra algo con la cual no van a poder, que es el síndrome de Down. Entonces es algo de verdad súper importante el que como papás estemos muy atentos a eso, el que podamos tener como estas redes de apoyo, que podamos hacerlas, que si tienen a los abuelitos, a los tíos, que dediquen tiempo a sus otros hijos, que ustedes y que les digan, ¿no? Que los hagan sentir muy, muy importantes, que les digan, a ver, hoy vamos a hacer tal cosa que no podemos hacer con tu hermano, porque luego en el cine habla, o luego cuando vamos al parque no podemos correr tan rápido, que ellos digan, ah, este es mi momento solito con mis papás. De verdad que es algo que es algo necesario y que tienen que hacerlo, ¿no? Porque su hermano pues vino a cambiarles todo, planes, horarios, dinámica, espacio, etcétera. Entonces, algo que a mí me gusta mucho y que a veces les digo a los papás cuando van al hospital o cuando van a la consulta, traigan a su hermano, porque para un niño pequeño, el hecho de que sus papás se vayan con su hermanito, pues ellos se imaginan en su cabeza que están en Disney o pasándole increíble. Entonces, que ellos también vean la realidad. Oye, pues tiene que ir a las terapias, a veces no las disfruta tanto, o tiene que ir a las consultas, o le tienen que tomar muestras de sangre. Entonces, también que vean, ¿no? O sea, como esta realidad que a veces en su cerebrito pues no llegan a dimensionar, pues todo lo que conlleva. Entonces, pues bueno, es algo que no debemos olvidarlo. Y a mí siempre cuando me dicen, oye, pues tú sí los tratas a todos por igual, siempre les digo, pues no, no, no los trato por igual. Ellos son mis hijos, ellos son Nicolás, Ana Paula y Fernando y Celine. Y no, no son iguales. Hay que saberlos sentir siempre a todos especiales, ¿no? O sea, y ver en qué son buenos, en qué son campeones. Y en eso, pues tratar de estimularlos, tratar de potenciarlos. Les digo, porque pues hay cosas que a lo mejor no vamos a poder cambiar y pues el tiempo que se va a invertir en una persona con síndrome de Down a lo mejor será mayor que el que vas a dedicarle a tu otro hijo, pero que los tiempos que a lo mejor les demos que sean de calidad, que los hagan sentir también igual de especiales que sus hermanos. Y pues eso va a ser todo. No sé si tengan alguna duda o algo que me quisieran compartir. Muchas gracias, Carlita. ¿Alguien tiene alguna duda, chicas? Hola, buenas noches. Saludos aquí desde Honduras. Eh, yo lo que tenía más duda, por ejemplo, nuestro Alejandro ya está en 10 años y no sé cómo es esa etapa de adolescencia a la que va a entrar él. No sé qué cambios son los que debemos de estar como pendientes de lo que pase con él. Por ejemplo, ya le están saliendo algunos vellitos en los genitales, pero no sé qué, o sea, aspectos físicos o aspectos de conducta que tengamos que tener presentes ahorita que se vienen estos cambios. Pues al igual que el resto de las personas, está ahorita en una etapa prepuberal, entonces sí es muy importante que él conozca su cuerpo, todos los cambios que va a tener, tanto físicos como a nivel mental, ¿no? O sea, que va a haber cosas que a lo mejor ya no le gusten tanto, que a lo mejor ya empieza a ser más oposicionista, más desafiante, o sea, que es como el vivir una adolescencia y aquí como papás es cuando nos toca ya migrar, dar ese salto en cuanto a gustos, preferencias, si a lo mejor le gustaba Pau Patrol, pues ya tenemos que explicar que un niño de 10 años ya no ve Pau Patrol
patrol, un niño de 10 años ya no va de la mano con, no sé, en la calle, ya tiene que ir solo. O sea, todas estas etapas tenemos que fomentar mucho esta independencia y él lo tiene que ver, o sea, también con esta parte como de trabajo mucho de sexualidad, ¿no? O sea, de, a ver, estos cambios es porque ya vas a dejar de ser niño, entonces te vas a convertir en un adolescente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vas a empezar a utilizar desodorante, entonces todo eso les digo que estén como que entiendan mucho esta importancia de las partes públicas, las partes privadas, de las relaciones afectivas, a lo mejor ya te van a empezar a llamar más la atención las niñas, qué es lo que sí puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, les digo, y justo lo mencionaba ahorita en la plática, o sea, el uso de pictogramas, hay muchas imágenes ya para que él vaya identificando y él vaya viendo, a ver, ahorita estás en esta etapa, Alejandro, de bebé, no, ahorita estás en esta etapa ya de niño más grande, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les digo, y es como mucho acompañamiento y explicarles las cosas tal cual, o sea, no es que ellos vivan una pubertad diferente, o sea, la viven igual que el resto de los niños, pero a veces no les explicamos, entonces ellos están como con muchas dudas de por qué ahora me está pasando esto, por qué ahora tengo vellos, por qué ahora tengo mayor crecimiento testicular, por qué me está creciendo el pecho, entonces todo eso pues tenemos que decirlo y ser como les decía, muy insistentes y muy repetitivos en toda esta información que demos. Gracias, doctora. Y en cuanto al desarrollo físico, ¿van acorde, o sea, por ejemplo, ya 10, 11, 12 años empiezan los cambios físicos o ellos son más lentos también en ese? No, no hay como algo que ellos sean mucho más precoces o más lentos y ahí también tiene que ver mucho con las características genéticas de mamá y papá, por ejemplo, en menstruación. O sea, va muy de la mano. ¿A qué edad menstrua la mamá? Por lo general las hijas es 1 o 2 más o menos años, ¿no? Entonces, les digo, no tanto por la condición, sino por las características genéticas de familia. Perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Tenemos otra preguntita, Carlita, con Siovetec Naturs, no sé quién sea. Ay, soy yo, soy Aisha. Discúlpeme, es que Hola, Ish. me Hola, Ish. conecté con el de la oficina. Yo tengo una duda. Eh, a Luciana le hemos intentado, como, bueno, Luciana tiene 8 años y la verdad es que, pues, aunque sí convive con niños con síndrome de Down en las terapias, pues la mayoría de su convivencia, tanto en el club como en la escuela, pues es con niños regulares. Entonces, un poco le hemos empezado a decir, yo creo que también esta parte de los grupos de pertenencia es súper importante, aunque todavía no tenemos uno consolidado, y entonces le hemos empezado a decir, oye, Luciana, mira este niño, ¿no crees que te pareces a él? Y siempre nos dice, no. Sí, mira, yo creo que es muy parecido. Entonces yo quería preguntar, este, como a qué edad consideran que ellos ya se pueden como reconocer así como tal, sí tengo síndrome Down. Nosotros hemos leído como algunos libros con ella y lo que se me ocurría era un poco una mamá me decía, compra un muñeco con síndrome de Down para que vea como la diferencia o lea un libro con ella. Pero yo sí le he intentado preguntar y a los 8 años ella dice, pues yo me veo igual que todos. Entonces yo quería preguntar como a qué edad ya ellos podrían reconocer como, ok, sí, tengo síndrome de Down. Mira, justo lo platicábamos, nosotros tuvimos una charla dentro del programa que tenemos en la clínica y nos decía la psicóloga que es desde que nacen, nos decía, desde que nacen tienen que decírselo. Tú tienes síndrome de Down y la verdad es que ha sido bien chistoso porque nosotros con Celine, pues nos decía, le decíamos, Celine, ¿quién tiene síndrome de Down? Y alzaba la mano, ¿no? Celine, ¿quién es adoptada? Y alzaba la mano. Entonces nos da mucha risa y hasta la fecha se lo seguimos diciendo. Entonces nos decía, tienen que hacerlo, ¿por qué? En primera, porque eso le va a blindar, que si en algún momento le dicen, Tú tienes síndrome de Down", no lo van a sentir como una ofensa, lo van a sentir como una realidad. Sí, mis papás me lo dijeron desde que estoy bebé, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Entonces, esa es una, ¿no? Y después, o sea, eso nada más es como para el reconocimiento, pero también ahora explicar qué es lo que significa el tener síndrome de Down, más o menos entre los 5 y los 6 años tenemos que empezar a hacerlo y tenemos que empezar a decirle, oye, ¿ya te diste cuenta que a lo mejor tú no puedes ir tan rápido, no te puedes subir tan rápido a la resbaladilla? Ah, es por el síndrome de Down. Eso, pero también, o sea, como siempre ir acompañado, o sea, no puedes a lo mejor hacer esto, pero puedes hacer esto, o sea, siempre como la parte positiva de que sí tengo bueno, ¿no? No, les digo, y no tenemos que utilizarlo como un escudo para que digan, ah, pues ya no hago nada, ¿no? Porque tengo síndrome de Down, porque también a veces son muy inteligentes y se vuelven muy comodinos, ¿no? O sea, entonces, les digo, y es hacerlo como de forma muy natural, como una característica más. Entonces me decía una mamá, es que a veces les digo, a ver, mira, ellos son todos pelirrojos, entonces si te das cuenta que todos son iguales, entonces acá los niños con síndrome de Down, todos tienen ojitos rasgaditos, ¿tú los tienes?
No, no tanto. No, sí, a ver, hay que verlos, hay que ver diferentes ojos. Les digo, ¿y cómo insistir? Les digo, sin necesidad de, sí, a fuerzas. O sea, ellos poco a poco, y les digo también con esta parte del lenguaje, o sea, de que, mira, habla como tú, le costó un poquito más de trabajo, o no dice bien la R. Entonces, para que ellos digan, hay alguien que también está igual que yo. Les digo, y es difícil, o sea, que sí lo digan, o sea, ahorita lo que me decías con Luciana, ¿no? O sea, no lo va a decir así como de, sí, 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 yo tengo, pero si nosotros lo vamos insistiendo, manejando libros, fotos, y más que nada con estos grupos, o sea, que si hay una reunión, entonces ahí vamos y que ella vaya viendo, o sea, que vayan como haciendo justo estas amistades y esta identidad de chicos con la misma condición. Listo. Gracias, Carlita. Mm. ¿Alguien más? Vi la mano alzada, Lara, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, en mi caso, la hermana mayor es la que tiene el síndrome de Down y nosotros tenemos un bebé ahora de 10 meses y no lo lleva muy bien. O sea, porque pues ella durante 8 años ha sido el centro de todo y ahora pues es como que se ve un poco desplazada y no sabemos cómo afrontarlo. Miren, también algo que yo suelo decirles mucho, que el amor entre hermanos no es algo que hay porque es de mi misma sangre lo voy a querer, no, es algo que como papás tenemos que fomentar mucho y tenemos que buscar las actividades en las cuales ella pues se sienta como parte de, porque si no, no la vayas a cargar, no, no vayas a hacer esto, no, no vayas a hacer el otro, entonces pues solita se va a ir desplazando, ¿no? Mm. Entonces, o sea, y que ella sienta, pues, que puede aportar, que ella le puede enseñar como hermana mayor, qué es lo que puede ser, oye, tú puedes hacer esto súper bien, enséñale, oye, tú puedes hacer tal cosa, o tú, si está muy chiquita, entonces, ayúdame, por favor, vamos a bañarla, vamos a hacer tal cosa, o sea, les digo, hacerlos como partícipes de todos los momentos. Y con lo que hemos visto, y muchos papás nos lo han dicho, a veces es un poco más sencillo cuando el mayor tiene síndrome de Down. O sea, porque a veces se van como igualando en actividades que van haciendo, entonces eso les ayuda mucho, a diferencia que cuando es el chiquito, que les digo que es cuando nos volcamos mucho en la atención al más pequeño. Entonces, les digo, pero sí, sí es algo que se tiene que fomentar mucho, mucho, mucho. Y lo mismo que decíamos aplica para ella. O sea, si ustedes tienen redes de apoyo que les puedan ayudar con la hermana chiquita, pues intenten hacer las mismas actividades que hacían anteriormente. O sea, de que con tu hermana ahorita no podemos ir al cine, pero tú sí, y a ti te encanta. Entonces ahorita esta es tu tarde. Después tenemos que estar con ella porque es más pequeña. O sea, como ir explicando todo eso. Ajá, ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicas? Para ya dejar descansar a la doctora Carla, que lleva todo el día Ah, trabajando. Bueno, cualquier duda, que me digan a mí y si Carla puede escribirnos, sería lo ideal, ¿vale? Le agradezco muchísimo a la doctora Carla por este espacio. Yo sé que ya tiene que descansar, tiene que cenar, ¿vale? Entonces, le agradezco muchísimo y a todas las que se conectaron. Sí lo grabé en audio, lo grabé en la nube, espero que se haya quedado un poco grabado. La verdad es que no sé a partir de cuándo lo comencé a grabar y se los puedo compartir, ¿vale? Muchas gracias, chicas. no, muchas gracias y mucho gusto.